Amén. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos sintonizan en este su programa, Una Palabra Viva y Eficaz. Y es para mí una bendición, una vez más, estar con ustedes compartiendo el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y es mi oración en esta noche que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta noche vamos a continuar compartiendo con ustedes el mensaje del Evangelio que hemos venido tratando en estos días, que lleva como título El orden en los ministerios. Hemos venido hablando del orden de los ministerios, los diferentes ministerios que el Señor estableció en su palabra, de acuerdo a lo que dice nuestro hermano Shaul, el apóstol Pablo, cuando dice que él mismo instituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hemos venido viendo los diferentes ministerios que el Señor instituyó. Dijimos que primeramente el Señor instituyó primeramente apóstoles, fueron las columnas de la iglesia, fueron los que el Señor instituyó como columnas, como baluartes de la iglesia, en la cual nosotros nos edificaríamos de acuerdo a la doctrina de los apóstoles, la cual es la doctrina de Cristo y es la doctrina de Dios. Hablamos también acerca del ministerio de los profetas. Hablamos que el Señor instituyó tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento profetas permanentes y profetas temporales. Profetas permanentes podemos llamar a aquellos que dejaron, que quedaron escritos allí en el Tanaj o en el Brit Hadashah, Antiguo o Nuevo Testamento, y los temporales, los que en algún momento aparecieron en la historia del pueblo de Israel o en la historia de la iglesia y profetizaron acontecimientos futuros cercanos que habrían de tener estricto cumplimiento. Hemos hablado que es posible también que en este momento, que en este tiempo, el Señor siga dejando profetas temporales que han de profetizar acontecimientos futuros cercanos y que tendrán que tener estricto cumplimiento. Si estos acontecimientos que este profeta profetiza no tiene estricto cumplimiento, el tal habló de su propio corazón y al cual nosotros no debemos ponerle atención. Pero también hablamos de que el Señor instituyó profetas que fueron permanentes, como fue el profeta Juan, cuando nos dejó escrito la palabra del Señor en el libro del Apocalipsis. Hablábamos también acerca de los evangelistas, como todos nosotros hemos sido llamados a ser evangelistas, cuando el Señor dice en su palabra: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En el día de ayer hablamos acerca del ministerio de los pastores, de cómo la palabra del Señor nos habla que Él instituyó pastores. Hablamos acerca del pastor de los pastores. Tomamos como ejemplo el Salmo 23 o el libro de Tehilim, capítulo 23, donde nos muestra a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, como el pastor de los pastores, y cómo
el pastor debe ceñirse a la palabra, debe obedecer la palabra, debe ceñir a las ovejas a la palabra, debe darles el alimento que el Señor le ha preparado para darle a las ovejas. Hoy, en esta noche, vamos a terminar este estudio del orden en los ministerios con el ministerio del maestro. Y vamos a leer una vez más el texto bíblico que tenemos como base para esta enseñanza, que es en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos 10 al 16, que dice de la siguiente manera: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Esto es Cristo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para esto han sido constituidos, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para perfeccionarte a ti para la obra del ministerio al cual el Señor te ha llamado, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13, hasta que todos, o sea, toda la iglesia, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, la palabra de Dios, en amor, siguiendo a Cristo, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Para eso fue constituido, para eso fueron instituidos los ministerios, para edificarte, para edificarme, para edificarnos, para que todos crezcamos a la estatura, a la altura de un varón perfecto, el cual es Cristo. Que podamos conocer a nuestro Señor Jesucristo, que podamos saber quién es Él, que podamos entender cuál es su naturaleza, a qué vino y quién es realmente nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Entonces hoy vamos a hablar del ministerio de los maestros, el último ministerio que habla el apóstol Pablo allí en Efesios capítulo 4, versículo 10 al 16. Entramos en el último de los ministerios que Pablo menciona en su carta a los Efesios, es el del maestro, del cual nosotros sabemos poco o realmente nada, ya que para nosotros los maestros son los menos importantes en la congregación y no solo están bajo la autoridad del pastor, sino por así decirlo de toda la congregación. Nuestra idea del maestro es el de la hermanita poco capacitada que se le deja a cargo el cuidado de los niños, o el hermanito que está encargado de los preadolescentes y adolescentes de la iglesia, los que preparan actividades de escuela dominical, salidas y paseos para que los jóvenes se distraigan y hagan amigos. No siendo esto verdad, ya que la función de los maestros de escuela dominical son los de mayor responsabilidad, ya que a su cargo está la edificación de quienes serán los creyentes del futuro. Esta es nuestra noción acerca del maestro. Esta es la noción. Esto es lo que nosotros tenemos entendido acerca de lo que es un maestro. El maestro en la iglesia es uno de los ministerios menos reconocidos. Cuando nosotros hablamos de maestros de escuela dominical, que son normalmente los maestros que tenemos en la iglesia, nosotros los miramos de una manera, no vamos a decir que despectiva, pero creemos que esta persona simplemente es quien va a cuidar nuestros hijos,
en el tiempo que nosotros nos estamos edificando en el culto, cuando estamos escuchando al pastor, al pseudo apóstol, al pseudo profeta o a X o a Y personaje. Pero esto no es verdad. El maestro, ya sea de escuela dominical, es una persona que Dios la puso allí con un propósito. Y es una persona que tiene una responsabilidad extremadamente grande. De ahí ya nosotros tenemos que ir mirando cuál es la función del maestro. Vamos a ver un poquito acerca de lo que es el maestro. Pero ¿quién es el maestro en la congregación? ¿Cuál es su verdadera función en la misma? Para nosotros entender la función del maestro en la congregación, necesitamos conocer el trasfondo histórico y cultural de este ministerio, a quienes se les llamaba y se les llama maestros hoy en día en medio del pueblo de Israel. El ministerio del maestro es el ministerio de mayor alto rango en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y en medio del pueblo de Israel. ¿Qué? Así como lo oye mi hermano, nuestro Señor Jesucristo fue y es conocido como maestro de Israel. Él es el maestro por excelencia. Su título en hebreo es rabí o rabino. Es un título que pocos pueden ostentar y que merece el mayor respeto que ningún otro título pueda dar. Un maestro es una persona versada en las escrituras. Es una persona que discierne las escrituras y profundiza en ellas y les da a las mismas la interpretación correcta y la aplicación a la vida cotidiana. Un maestro no da su propia opinión. Un maestro da la opinión del autor y se sujeta a las reglas del autor. Vamos a ver, entonces estamos diciendo que la palabra maestro, que es un título que se le da en hebreo, que es rabí o rabino. Hoy por hoy se utiliza la palabra rabino. Pero ¿qué significa la palabra rabí? Rabí en hebreo, rab o rabé, que significa maestro, derivado del verbo rabá, que significa ser grande. Los evangelios lo reflejan frecuentemente con las palabras didáscalos y catergetes. Estos son palabras griegas, didáscalos y catergetes, y ambas significan maestro. Sin embargo, quizá la mejor traducción sea la de maestro y señor. Podemos comparar el uso que Lucas le da también de epístates. ¿Qué significa maestro? Cuando el Señor Jesús le dice allí en Lucas 5:5 a Pedro, Simón, echa la red, y Pedro le dice, maestro, toda la noche hemos estado pescando y no hemos conseguido nada, mas en tu nombre echaré la red. La palabra que Pedro o que Lucas utiliza para maestro allí en Lucas es epístates, que significa también maestro. Ahora bien, ya hemos podido entender lo que significa maestro, lo que significa rabí. Es una persona grande, es maestro y señor. Eso es lo que significa maestro. De tal manera que nosotros tenemos que entender que el maestro es la persona que ha alcanzado una estatura mayor, entre otros, por su conocimiento de las escrituras. Si hablamos de los maestros secularmente hablando, vamos a encontrar que son personas que están enseñando una cátedra con profundidad, conocen bien lo que están hablando, saben de lo que hablan, pueden comprobar que lo que están enseñando es así como lo están enseñando. Igual sucede en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No cualquiera puede ser maestro, no cualquiera puede ser un maestro en la iglesia. Muchos se pueden llamar maestros si quieren, aunque no, hoy, gracias a Dios, hoy pocos se llaman maestros.
Muchos pueden ser apóstoles, aunque no son apóstoles. Muchos se pueden llamar profetas, muchos se pueden llamar pastores, pero maestro, que es uno de los títulos más dejados de medio lado en la iglesia, es el título por excelencia a una persona que enseña el mensaje de la Escritura. Por lo tanto, si tú eres maestro o maestra de escuela dominical, siéntete más que bendecido o bendecida, porque el Señor te ha puesto en un lugar de privilegio. Te ha puesto para ministrar a aquellos que están comenzando en los caminos del Señor, aquellos que en su tierna edad necesitan aprender el mensaje de la palabra del Señor. Es un título de gran estima, es un título de gran honor y que no cualquiera, mi amado hermano, no cualquiera, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, puede ostentar en medio de la iglesia. Porque un maestro es una persona que necesita tener un conocimiento profundo de las Escrituras. Es una persona que necesita dedicarle tiempo a estar en la presencia del Señor. Es una persona que necesita dedicarle tiempo a escudriñar la palabra de Dios, a buscar en ella, a profundizar en ella, para que cuando ella vaya a llevar el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, lleve un mensaje conforme a la palabra de Dios. Ahora bien, vamos a estar mirando acerca de los maestros. Primeramente, un maestro tiene que ser apartado y llamado a la obra del ministerio. Tiene que ser llamado por el Señor. Dice el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 1 al 3, de la siguiente manera. Había entonces en la iglesia, en la congregación que estaba en Antioquía, profetas y maestros, didáscalos, maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron, llamados y apartados. El Señor dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que a la cual los he llamado. El Señor habla a través de los profetas, a través del Espíritu Santo, a través de ese Espíritu Santo que es la persona misma de Dios. Es Dios hablando a través de sus siervos y dicen: apartadme, apárteme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. Bernabé era un discípulo del Señor Jesucristo. Bernabé había creído en Cristo por la predicación de los apóstoles. Y Pablo, que había sido un perseguidor de la iglesia, que era enemigo de Cristo, fue llamado por nuestro Señor Jesucristo al apostolado. Ese hombre llamado Shaul o llamado Saulo, que nosotros conocemos hoy por hoy como el apóstol Pablo, fue el sucesor de Judas. Fue Pablo quien completó el número de los 12 apóstoles, los cuales el Señor estableció primeramente. Fueron los que fueron puestos como columnas de la iglesia, y la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Ahora bien, el Señor dice que él llamó a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. ¿Para cuál obra? La obra de la predicación, la obra de la
enseñanza. Una cosa es predicar el mensaje del evangelio, una cosa es hacer obra de evangelista, una cosa es ser pastor, una cosa es ser profeta y otra cosa es ser maestro. El maestro es llamado al ministerio de la enseñanza. Tiene que enseñar la palabra de Dios tal y como ella es. No se puede apartar ni a diestra ni a siniestra. Tiene que discernir claramente, profundamente, el mensaje de la palabra de Elohim, de la palabra de Dios. Saulo y Bernabé fueron apartados. Ahora, número uno, nosotros necesitamos, el maestro necesita ser apartado y llamado por Dios. Dios mismo es quien aparta, Dios mismo es quien llama, Dios mismo es quien pone, coloca a los maestros en el lugar que los necesitan. El Señor dice, allí más adelante nosotros habla de maestro de niños. Estamos hablando acerca de que en la iglesia nosotros muchas veces tenemos en poca estima el ministerio del maestro, porque creemos que el maestro es el que cuida a nuestros niños, porque creemos que el maestro es el que divierte a nuestros preadolescentes o adolescentes, el que les enseña a jugar fútbol, el que los lleva de paseo al parque, el que hace actividades en la iglesia, pero desconocemos cuál es el trabajo de ellos. El Señor en su palabra dice allí en el Evangelio de Mateo, bueno, voy a leer lo que dice, sí, en el Evangelio de Mateo, si no estoy mal, y habiendo puesto, bueno, voy a leer lo que dice Romanos 2:20, dice, instructor de los indoctos, maestro, didascalón de niños que tienes en la ley, la forma de la ciencia y de la verdad. Un maestro es un instructor. ¿De quiénes? De los indoctos. Un instructor de aquel que desconoce la materia. Es el que le instruye. Por ejemplo, si tú quieres estudiar mecánica automotriz, tú no puedes ir a estudiar mecánica automotriz de una manera empírica, empezar a desbaratar un carro, a quitar las piezas y después cuando lo quieras armar no vas a poder hacerlo porque no sabes dónde va cada pieza ni cuál es la función. Nosotros podemos saber, si bueno, yo sé que el carro, las llantas son las que con las que rueda y las puertas por donde entro y allí está el tanque de la gasolina y por aquí la batería, pero no conozco una función profunda de lo que es un carro en general. Cuando yo voy a estudiar mecánica automotriz necesito un maestro. Estoy tomando la imagen de algo cotidiano. Un maestro que me enseñe a mí a conocer no solamente las piezas de afuera, no solamente el timón, los asientos y las puertas. Necesito conocer la función de un carro, porque un carro en algún momento no prende, porque un carro en algún momento le falla esto o aquello, lo otro, la batería no carga, porque las válvulas no funcionan. Entonces, cuando este maestro, que es una persona con el conocimiento profundo de la materia, me está instruyendo. Eso es lo que hace un maestro. Yo soy un indocto, yo soy un ignorante, yo soy un neófito, pero a medida que voy escuchando al maestro, poniéndole atención al maestro, entonces voy aprendiendo, aunque no vaya a ser un maestro. Voy a aprender a conocer la función de cada pieza, la función de cada cosa, y para qué y por qué están ahí. Eso es lo que hace un maestro en la iglesia. Va a mostrarnos a nosotros cuál es la función, por qué el Señor dejó su palabra, por qué el Señor envió al Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario,
por qué el Señor envió al Espíritu Santo y qué es lo que el Señor quiere y pide de nosotros. Poder entender la Escritura. Si no hay maestros en la iglesia, si no hay personas que instruyan a la iglesia va a ir perdiendo poco a poco el conocimiento y la noción para qué fue llamada. Entonces, aquí nos dice que instructor de los indoctos, maestro, que la palabra en griego es didascalón, de niños, que tienes en la ley, la forma, la ciencia y la verdad. Y maestro de niños, que tenemos en la ley, en la Torá, la forma de la verdad. Este libro que nosotros conocemos como la palabra de Dios, que los judíos lo conocen como el Tanakh, que le conocen también como la Torá, que nosotros entendemos que es la ley de Dios, más que ley, mi amado hermano, mi amado amiga, mi amado escuchante, más que ley significa instrucciones. Estas son las instrucciones. Este es el manual del constructor. Tú quieres saber cómo funciona nuestra vida, cuál es la función, cuál es el propósito, por qué Dios nos puso aquí en la tierra, qué es lo que Dios quiere de nosotros y qué es lo que Dios nos promete. Dios nos dejó sus instrucciones, nos dejó su manual, para que se lo enseñemos primeramente ¿a quién? A los niños. Los niños están allí para recibir el mensaje de la palabra, instructor de los indoctos y maestro de niños que tenemos en la Torá, la forma de la ciencia y de la verdad. El Señor Jesús en su palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Y luego cuando ora por sus discípulos, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Elohim, la palabra de Dios es verdad. Este libro no contiene la palabra de Dios. Este libro es la palabra de Dios, a la cual tú haces bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, porque la palabra de Dios me dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Señor dice allí, ahora sí voy a leerte lo que dice Mateo 19, 13, 15, dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Dice el Señor, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. El Señor quiere que nosotros enseñemos a nuestros niños en el mensaje de la palabra de Dios. Nosotros podemos ser maestros para nuestros hijos. Nosotros podemos enseñarle la palabra, pero también tenemos que saber que Dios ha instituido en su iglesia maestros, que son personas que tienen conocimiento profundo de la palabra de Dios. Ahora seguimos, ahora estamos hablando que el Señor constituyó o instituyó maestros. Pablo fue constituido como maestro a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Dice Pablo que él fue constituido maestro de los gentiles. Los gentiles
son aquellos que no son descendientes del pueblo de Israel. Aquellos que no vienen de la descendencia directa de Israel, de Jacob, que no vienen de la descendencia directa de Abraham, ellos son llamados gentiles. Los judíos se llaman judíos y se consideran un pueblo apartado por Dios, y definitivamente que el pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios. No podemos ponerlo en duda porque la palabra de Dios así lo enseña. Ahora, ¿cuál fue la razón por la cual Dios apartó al pueblo de Israel como herencia suya, como pueblo suyo? La razón por la cual Dios apartó al pueblo de Israel como su pueblo fue por la promesa hecha a Abraham. Lo apartó porque el Señor prometió que benditas serían en su simiente todas las naciones de la tierra. Lo apartó porque el Señor prometió que a través de la descendencia de David levantaría al Mesías, levantaría al Cristo, de la cual vino nuestro Señor Jesucristo Adonai Yahshua HaMashiach, que nació de una mujer. Una mujer le dio a luz, y esa mujer llamada María fue la que el Señor utilizó como un vientre prestado para que naciera en ella, a través de ella, el Hijo de Dios. ¿Cuál era la razón? Que bendita serían en la simiente de Abraham todas las naciones, no en sus simientes como si hablara de muchos, sino en su simiente, porque hablaba de uno, y este es nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Por lo tanto, hablamos de que nosotros estamos divididos entre los judíos y los gentiles. Los gentiles son personas que desconocen el contenido de la palabra de Dios. Los gentiles son personas que no conocen la Torá, no conocen el Tanakh, no conocen su contenido, la gran mayoría, o no lo conocían en aquel entonces, desconocían el contenido del Tanakh, y Pablo fue puesto por nuestro Señor Jesucristo, por Dios mismo, para que él fuera maestro a los gentiles, para que llevara el mensaje del evangelio a los gentiles y les abriera el entendimiento a través de las escrituras. Dice la palabra del Señor en su primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículos 5 al 7, de la siguiente manera. Voy a tomar todo el texto para poder tener una idea del contexto. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro, didáscalos de los gentiles en fe y en verdad. Voy a estar mirando primeramente este punto. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es el solo Dios? Elohim, un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno solo. Como tú eres espíritu, alma y cuerpo, uno solo, así Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno solo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. No hay más mediadores. Un solo mediador entre Dios, el Padre, y los hombres, y ese es Jesucristo hombre. No hay más, no hay comediadores. Lo siento mucho por aquellos que creen que María es corredentora. Permíteme decirte que si tú hasta este momento crees que María es corredentora con Cristo, estás equivocado, estás equivocada, has sido enseñada de una manera incorrecta, porque a ti no ha venido maestros con el conocimiento profundo de la palabra, ni te han enseñado el mensaje de la palabra de Dios. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es nuestro Señor Jesucristo hecho hombre. Dice, el cual se dio a sí mismo
Él solo se entregó. El Señor dice, a mí nadie me quita la vida. Yo tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar, porque este mandamiento recibirá el Padre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Esto era lo que Pablo estaba enseñándole a los gentiles. El Pablo le estaba enseñando a los gentiles y le mire, ¿sabe qué? Ustedes que adoran tantos dioses, ustedes que adoran tantos santos, ustedes que adoran tantas cosas, tantas imágenes, quiero decirles una cosa, no hay tantos dioses como ustedes creen que hay. Solamente hay un solo Dios y solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Ninguno puede interceder por ti, sino solamente nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nosotros. Él es, nadie más. Eso era lo que Pablo estaba diciéndole a los gentiles. Dejen su idolatría, dejen de adorar imágenes, dejen de confiar en muñecos, dejen de confiar en imágenes hechas por manos de hombres que no oyen, ni ven, ni entienden. Ese era el mensaje de Pablo. Ese fue el ministerio de Pablo, enseñarle a los gentiles las escrituras. Él fue hecho maestro, él fue hecho didáscalos de los gentiles en fe y en verdad. Luego sigue Pablo diciendo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 1, 7 al 11, de la siguiente manera: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia, misericordia merecida, que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad del Evangelio. Y termina diciendo en este texto, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro, predicador, apóstol y didáscalos de los gentiles. Esto está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, mire, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, Dios nos dio espíritu de amor, de poder, de amor y de dominio. Por eso no te avergüences de hablar de Jesucristo, no te avergüences de hablar del Evangelio, no te avergüences de predicar el mensaje del Evangelio, le está diciendo a Timoteo. Y de mí que soy preso suyo. Pablo estaba preso, Pablo estaba ya a poco tiempo de ser ejecutado por el Imperio Romano, pero él dice, mire, yo estoy aquí porque el Señor me constituyó predicador, apóstol y maestro, didáscalos a los gentiles. Pablo fue constituido para que tú, que no eras judío, para los que no pertenecíamos al pueblo de Dios, pudiéramos conocerle a Él, pudiéramos ser salvos, pudiéramos tener la misma comunión y la misma participación en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. El Señor constituye a Pablo como maestro a los gentiles. Ahora, quiero decirte esto también, al que mucho se le da, mucho se le exigirá. Cuidado, dice el apóstol Santiago en el capítulo 3, versículo 1 de su epístola, dice de la siguiente manera: hermanos míos, no os hagáis maestros, no os hagáis didascaile, no os hagáis didascaile, muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. La palabra maestros en griego aquí es didascaile. No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Esto es una palabra profunda,
¿Por qué? Porque si yo estoy diciendo que soy maestro de la palabra, que estoy enseñando la palabra con profundidad, yo tengo que tener cuidado con lo que estoy enseñando. ¿Por qué? Porque el Señor me ha dado a mí el conocimiento. El Señor te puede dar a ti el conocimiento de la palabra, pero nosotros tenemos que tener cuidado de cómo enseñamos el mensaje de la palabra. Si estoy enseñando el mensaje de la palabra o estoy enseñando mi propio mensaje. Por eso Santiago dice, no os hagáis muchos de vosotros maestros. Cuidado, porque sabemos que recibiremos mayor condenación. ¿Por qué? Porque si yo estoy guiando el rebaño del Señor Jesucristo, estoy guiando a la congregación de nuestro Señor Jesucristo a un camino que parece recto, pero sus fines son fines de muerte, Dios me va a llamar la atención a mí primero antes que a ti. ¿Por qué? Porque yo soy el que te estoy ministrando, yo soy el que te estoy enseñando, yo soy el que te estoy diciendo que el Señor me dio el ministerio de maestro. El Señor Jesús dice allí en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos 47 y 48, la siguiente manera: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Cuidado, al que mucho se le da, mucho se le exigirá. No os hagáis muchos de vosotros maestros, porque aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, que conociendo el mensaje de la palabra, no hizo conforme a la palabra, al que se le ha dado mucho, mucho se le demandará y será azotado mucho. O sea que se le demandará la vida de todas aquellas personas que tenía bajo su cargo, aquellas personas a las cuales les enseñó, aquellas personas a las cuales les instruyó y les dijo, este es el camino, anden por él. Si yo a ti no te estoy diciendo que Jesucristo es el camino, que Jesucristo es la verdad y que Jesucristo es la vida y que nadie va al Padre si no es por él, entonces el Señor me demandará. ¿Por qué? Porque no quiero que tú te entristezcas. No quiero decirte que eres pecador y que la paga del pecado es muerte. Porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque el Señor ha dicho, somos pecadores. Tenemos que arrepentirnos, convertirnos y volver nuestros ojos hacia Dios. Si yo a ti no te estoy diciendo que tienes que arrepentirte, que tienes que convertirte, que tienes que cambiar tu vieja manera de ser, tu vieja naturaleza y poner tus ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, que solamente hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres llamado nuestro Señor Jesucristo, entonces Dios me demandará por eso. Dios me demandará por no haberte dicho, el alma que pecare, esa morirá. Nuestro llamado es a predicarte el mensaje, es a que conozcas el mensaje completo de nuestro Señor Jesucristo. Es que sepas que Dios tiene un propósito para tu vida. Pero yo tengo que enseñarte a ti la palabra tal como ella está escrita. No le puedo añadir ni le puedo quitar. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprendan, ni le quites para que no seas hallado mentiroso, dice la palabra del Señor.
Entonces, mi amado hermano, al que mucho se le da, mucho se le pedirá. Y por último, ojo, cuidado, habrán falsos maestros, falsos maestros. Dice la palabra del Señor en la segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3, de la siguiente manera. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, pseudodidascailei. Pseudodidascailei significa pseudo maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de gran largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Dice, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructivas, vendrán y te hablarán a ti supuestamente de que vienen de la presencia de Dios, que te traen el mensaje de la palabra de Dios, pero introducen en medio de sus mensajes herejías destructivas. No te enseñan el mensaje del evangelio, te dicen sueña y ganarás el mundo. La Biblia me dice que el sueño hará vestir vestidos rotos. Aquí no es cuestión de soñar, aquí es cuestión de actuar, aquí es cuestión de creer, aquí es cuestión de saber que es Dios quien tiene control bajo todas las cosas y que la palabra del Señor me dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Aquí no hay escalera al éxito, aquí no es que tú eres un triunfador, aquí no es que tú eres el mejor de todos, aquí ellos han gente que introduce herejías destructivas, porque en vez de llevarte a ti a poner la mirada en el Señor, en Jesús de Nazaret, Yeshua HaMashiach, la llevan a que pongas la mirada en ti mismo. Te suben el ego, te dicen que tú eres un triunfador, te dicen que tú eres un victorioso, pero no te están diciendo que la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es en Cristo, es en Cristo, es en Yahshua HaMashiach, es en nuestro Señor Jesucristo. Y ellos vienen y te dicen, ven, paga, siembra, haz promesas, haz pactos para que tu familia sea salva, para que Dios sane a tu papá, para que Dios salve a tu mamá, y te empiezan a enseñar herejías en el nombre de Jesús. El Señor dice en su palabra, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No conocimiento humanista, sino el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso muchos van como ovejas al despeñadero, son como ovejas sin pastor. Son personas que no han llegado al conocimiento de la verdad, porque a quienes han escuchado son personas que han introducido herejías destructivas y están haciendo mercadería con la iglesia. Por eso es que mucha gente blasfema el nombre del Señor, porque dicen estos oportunistas son unos engañadores, porque estos se enriquecen con la fe de las personas. Lógicamente, esta gente son engañadores, se están enriqueciendo con la fe, no de los creyentes, sino de los crédulos, los que le creen a ellos porque no conocen el mensaje de la palabra de Dios, no conocen el mensaje de la Santa Biblia y por eso están caminando por caminos de muerte. Ojo con aquellos falsos maestros que te están levantando. Ahora, voy a concluir y acabo. El Señor levantó de sus apóstoles a un profeta llamado Juan,
a otros evangelistas como fue Mateo y Juan, a otro pastor como lo fue Pedro y por último a otro maestro como lo fue Pablo. Apóstoles que aprendieron obediencia, servicio y entrega por causa de nuestro Señor y del Evangelio. Ahora bien, nosotros debemos guardar nuestras almas y probar los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos apóstoles, falsos profetas y falsos maestros se han levantado conforme a sus propias concupiscencias o pasiones, que han apartado el oído de la verdad y se han vuelto a las fábulas. ¿Cómo podemos nosotros conocerlos? Nuestro Señor nos dio la clave. Por sus frutos los conoceréis. ¿Están viviendo conforme al mensaje del Evangelio? ¿Predican la palabra de Dios tal como ella es? ¿O están sacando el texto fuera del contexto para formar su pretexto? Por sus frutos los conoceréis. El Señor dice, no puede el buen árbol dar mal fruto, ni el árbol malo dar buen fruto. ¿Cómo es el fruto de las personas a quien tú escuchas el mensaje, la predicación? ¿Cuál es el fruto? ¿Están dando frutos dignos de arrepentimiento? ¿Están predicando el mensaje del evangelio tal y como él es? ¿Se están ciñendo a la palabra? ¿Están predicando a nuestro Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador y hablándonos a nosotros, redarguyéndonos de nuestro pecado, de justicia y de juicio? ¿Cómo es el fruto? ¿Cómo está tu vida delante del Señor en esta noche? Quizás en este momento tú digas, a mí me tienen desilusionado, desilusionada los predicadores que he escuchado, los pseudoapóstoles, los pseudo profetas, los pseudo predicadores, pseudo pastores, los pseudo maestros. Estoy desilusionado por ello, desilusionada. La única forma en que tú puedas vivir una vida victoriosa, una vida de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, es a través de nuestro Señor Jesucristo, quien no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es conociendo su palabra viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Es escuchando el mensaje de la palabra de Dios a través de sus siervos, a través de las personas que tienen al Señor Jesucristo no como un negocio, no como un negocio lucrativo, sino como el único propósito de que la gente se arrepienta, se convierta y crea. ¿Cómo está tu vida delante del Señor? Eso no solamente lo sabes tú y lo sabe el Señor. Si tú aún no le has entregado tu vida al Señor Jesús y lo has recibido como tu único y suficiente Salvador, este es el día aceptable, este es el día de salvación. Quizás mañana ya no estés. Y lo que has guardado, ¿para quién será? Si no has entregado tu vida a Cristo, pero lo quieres hacer en esta noche, en este momento, yo te voy a invitar a hacer una oración de fe, creyendo. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Invitando al Señor Jesucristo a que entre en tu corazón y cambie tu vida. Si tú no lo has recibido, yo te invito a que le digas en esta noche, Señor Jesús, vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y hagas de mí una nueva criatura. Te recibo como mi único y suficiente Salvador.
Lávame de mis pecados y perdona mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque tú es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza, la seguridad de que Cristo ahora está en tu vida. Lo único que nos queda es hablar con Dios en oración, leer su palabra y congregarnos en una iglesia donde se predique el mensaje del evangelio del Señor Jesucristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, donde el centro del mensaje sea nuestro Señor Jesucristo, no el predicador ni el fundador del movimiento. Vamos a terminar orando por las personas que están enfermas, por las personas que están atadas por algún poder del enemigo. Vamos a orar por las personas que están en necesidad económica y también por la iglesia de Jesucristo perseguida, maltratada, azotada y por el pueblo de Israel. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, una vez más, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Padre, en esta noche, en este momento, queremos presentar delante de tu presencia, Señor Dios mío, a aquellas personas que están enfermas, Señor. Aquellas personas, Señor, que están padeciendo quizás de un cáncer, de un SIDA, de personas que están padeciendo del corazón, de los pulmones, de los riñones, Padre Santo. Oh, Señor, del hígado, de enfermedades cerebrales, Padre Santo, enfermedades en la piel, en los huesos, en cualquier parte de su cuerpo, Padre Santo. En este momento, Padre, Señor, te suplicamos, Dios del cielo y de la gloria, seas poniendo tu mano sobre esos cuerpos enfermos, seas sanando, Padre Santo, seas, Señor Dios mío, creando tejidos nuevos, seas creando órganos nuevos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te lo suplicamos, Padre. Oh, Padre Santo, te pedimos por aquellas personas que están atadas, por aquellas personas, Señor, que tienen espíritu de suicidio, aquellas personas que tienen espíritu de depresión, aquellas personas, Señor Dios mío, todopoderoso, Señor, que tienen espíritu, Señor Dios mío, aquellas mujeres que tienen espíritu, Señor, de aborto, Señor Dios mío, aquellas personas que tienen un espíritu de homosexualismo, de lesbianismo, Señor, de alcoholismo, de drogadicción, Padre Santo, aquellas personas, Padre Santo, que tienen espíritu, Señor, de robo, de mentira, de adulterio, de fornicación, Padre Santo, Señor, de avaricia, Padre Santo, te suplicamos, Rey de Reyes, Señor de Señores, libera esas vidas, dale libertad a los cautivos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret y por el poder de tu Espíritu Santo, Padre Santo. Oh, Padre del cielo, la gloria, te suplicamos por aquellas personas que están padeciendo una necesidad económica, Padre. Señor, te suplicamos, bendice, Señor Dios mío, su alacena, Padre. Bendice su artesa de amasar, bendice su entrar y su salir, bendice, Señor Dios mío, el lugar de su trabajo. Señor, aquel que no, Señor, trabajo, proveele, Señor, una fuente de trabajo. Bendícele, Señor, Dios mío. Mira tu iglesia, Señor, Dios mío, perseguida, Señor, en los países musulmanes, en los países comunistas, Señor, Dios mío, en aquellos países, Señor, Dios mío, donde se está levantando, Señor, el enemigo en contra de tu iglesia, ya sea en los países occidentales, orientales, Señor, Dios mío, en cualquier lugar del mundo. Cubre tu iglesia, Señor, protégela, levántala, fortalécela, Señor, Dios mío. Oh, sí, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Mira a tu pueblo Israel, Señor. Bendícelo, Señor, Dios mío. Trae paz sobre Israel, Señor, Dios mío, y que, Señor, ellos puedan conocerte a ti, Señor Jesús, como el Mesías prometido. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, porque tú eres el reino, el poder y la gloria para siempre, Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, el Señor les bendiga. Ha sido una bendición para mí compartir con ustedes el mensaje del Evangelio. Quizás nos hemos extendido un poco, pero espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y será hasta mañana, si el Señor así lo permite, con un nuevo tema acerca de la palabra del Señor. Si tú tienes alguna inquietud, haznoslo saber a través del chat o a través de un mensaje de texto, ya sea interno o lo que sea, haznoslo saber y si con la ayuda del Señor y su palabra preciosa te estaremos dando una respuesta a tus inquietudes. El Señor te bendiga rica y abundantemente y que la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hasta mañana y el Señor te bendiga.